Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega más de lo mejor de cada casa. En este caso nos acompaña Eladio. Hola Eladio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Hola, Miguel. Bien. Eladio es un antiguo alumno de la oposición ex opositor de administrativo del Estado y en esta entrevista pues nos va a compartir su aventura opositoril. Y como siempre, pues eso, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido su paso por la oposición, cómo se ha preparado y un poco vamos a estar pues contando su historia. Bueno, Eladio, ¿qué tal? Me decías que estabas un poquillo cansado, ¿no? Hoy te hemos pillado. Sí, bueno, ayer estuve en la finca, bueno, en el pueblo trabajando y un poquito cansado, sí, sí. Bueno, menos mal que por aquí, por mis tierras, pues no hace mucho calor hoy, está la cosa, bueno, más o menos, pero estos días ha hecho calor. Porque esto es Castilla, nosotros estamos en Castilla y cuando hace frío hace mucho frío y cuando hace calor hace bastante calor. No es como el sur, pero bueno, hace calor. Sí, no, pero hace más calor de lo que la gente se piensa. Yo que soy medio burgalés, digamos, Así. hace calor. Y lo digo también como medio sevillano, casi, ¿sabes? Sí, 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 lo sé. Em, pues a ver, Eladio, yo recuerdo, te lo he dicho ya la otra vez que hablamos hace poco, para concertar la entrevista, te dije que me acordaba bastante bien de la primera charla que tuvimos, porque yo a veces hablo con las personas cuando os ponéis en contacto con nosotros, hay algunas llamadas que me llegan a mí, porque me gusta no sé, me gusta que la gente que informemos a los que se ponen en contacto con nosotros seamos personas que hayamos pasado por el proceso. Y, y recuerdo que yo hablé contigo cuando tú empezaste y además recuerdo que se dio de manera bastante, o sea, recuerdo perfectamente dónde estaba, recuerdo que estaba en Barcelona, que estaba en la calle y recuerdo que al principio, esto es un detalle, vamos, que tienes una foto relacionada con Ferrari en tu foto de perfil y yo pensaba que era otra cosa, digo, esto yo qué sé, no sabía y bueno, me acuerdo por ese detalle. Que, que nada, te pusiste en contacto, recuerdo que estabas dudando entre otra academia y nosotros, y al final te decantaste por nosotros, me alegro que al final te fuera bien. Eh, y nada, si te parece, vamos a remontarnos en ese punto, porque siempre me gusta empezar en el momento, bueno, para ti no sería momento preopositoril, porque ya me has comentado que antes de administrativo estuviste con otra oposición, ¿no? Sí, estuve con agentes de Hacienda, he estado un par de veces y bueno, bien, lo que pasa que es bastante más complicada. Sí tiene una parte en común, como es lógico lo todo de constitución y demás, pero es bastante más complicada y cada año se pone más difícil y más tediosa, un temario complicado. O sea, van a hacer sangre en el segundo examen y en el primero también hacen sangre. Entonces sí estuve con agentes y no sé si sí te lo comenté, pues el año pasado me presenté también a administrativo, claro. Y entonces aprobé el primero, que creo que fue cuando te llamé a ti, y sinceramente ahora mismo no recuerdo. Sí, yo creo que comentamos eso, que me examiné el primero, estoy en la bolsa, pero estaba detrás. Entonces tenía lo de constitución y todo eso, bueno, ahora sé que estaba mal, pero pensaba que lo llevaba bien y en el segundo me tumbaron, que es donde sabemos todos que es donde está la plaza en la segunda parte del En el examen, sí. supuesto. Sí. Sí. Si te parece, vamos a ir un poquito antes por saber qué, porque me gusta conocer un poco las motivaciones que te llevan a opositar. O sea, ¿por qué decidiste embarcarte en esto? ¿Qué estabas buscando? Bueno, pues como te comenté un poquito, sí, yo me he dedicado toda la vida y me dedico hasta allá, aunque creo que he estado toda la vida con el tema de la informática y entonces, bueno, pues llevaba muchísimo tiempo como una empresa, como autónomo empresa y ya estaba, la verdad, que bastante quemado, o sea, bastante, bastante quemado y llega un momento que ya dices, eh, paso por múltiples circunstancias, me voy, siempre lo he tenido en la cabeza, o sea, realmente siempre, siempre cuando alguien, un conocido, un amigo, quien sea, se ha pues, ha presentado una posición y la ha aprobado, te alegras y tal,
pero dices, joder, qué guay. Ahora, bueno, por lo menos, sea el sueldo 2 7 o 14, tienes una cosa fija y no tienes que estar pendiente si esta semana es mejor, este mes es mejor, llego o no llego, dejo de llegar. Hubo años muy buenos, muy buenos, y se está muy bien. Y entonces pensabas menos. Pero poco a poco se fue, igual que la construcción, desinflando la burbuja. Y el tema, sobre todo en mi terreno, el tema de Internet hizo un daño lo siguiente a gordo y ya poco a poco dices, nada, esto no ¿Por merece la qué? pena. O sea, En qué ámbito? O sea, porque la informática es muy vasta, como tú mejor sabes que yo. ¿Informática en qué sentido, en qué ámbito se desarrolla tu vale, yo empresa? lo que hacía sobre todo es mantenimiento informático. Aparte vendes equipos, lógicamente, portátiles, impresoras, lo que tú tienes ahí, ordenadores, etcétera. Pero antes no había internet, entre comillas, o sea, era básico, no había nada. Tú le decías a una persona, esto vale X y decía, pues vale, perfecto. Pero cuando empieza a ver internet, sobre todo con Amazon y bueno, pues todo lo que hubo detrás de hace ya muchos años, muchos unos cuantos años, pues poco a poco se empieza a desinflar porque tienen comparativas de precios. Simplemente no es porque tú veas a decir, a la que tío más bestia, metes un montón de dinero aquí. No, porque la gente nunca se quejó. Pero Amazon, la ley de la oferta y la demanda, es la ley de la oferta y la demanda. Y entonces empiezas a ver que sí, pero no. Que sí, pero no. Para tanto esfuerzo, antes hacías relativamente poco esfuerzo y tenías recompensa. Y luego ha sido totalmente al contrario. Muchísimo esfuerzo y muy poca recompensa. Y eso te empieza a minar, y llega un momento, es eso. Ves, oyes y entonces tu cabeza empieza a dar vueltas y dices, pues voy a probar. Y Ya. la primera vez, bueno, si quieres te lo cuento, la Sí. primera vez, la primera vez que me examiné, pues creo que fue de auxiliares de administrativo. O sea, de administrativo yo creo que fue en la pandemia o después, poco después, en el 21 y pico, no me acuerdo, las fechas ahora no las recuerdo sinceramente, de auxiliar administrativo y bueno, pues fue curioso porque mi mujer me dijo te van a dar un palo y vas a suspender. Y dije, joder, qué tía esta, de verdad, es que me da una confianza, me inspira confianza. Y efectivamente, me dieron un palo o sea, un palo Te pones los terrible. pies en la tierra. Ella ya te había puesto, te había preparado un poco el terreno. Claro, porque es que tú piensas, dices, a ver, voy a estudiar un poquito. O sea, luego ya vemos cómo es todo. Dices, voy a estudiar un poquito, voy a comprarme un librito de estos. Y dices, vale, de donde sea, de auxiliar administrativo, recuerdo la primera vez. Y me examiné y dije, joder, por no decir otra palabra, digo, ostras, este examen es muy fuerte y era de auxiliares. Mira que esto, perdona, esto es un aviso, muy importante lo que estás diciendo. O sea, tú, informático, una oposición en la cual el 40 y pico por ciento es informática básica, ofimática y demás, con lo que es algo que no te es ajeno para nada. Para Y aún nada, eso así lo te tenía llevaste un súper palo. controlado. Sí, eso lo tenía súper controlado, Miguel. Lo que pasa que en auxiliares está la parte de los psicotécnicos. Pero bueno, a ver, el tema está que yo estaba rodado cero. O sea, tenía un rodamiento cero. Es como si sacas el coche de fábrica y lo metes a 250. Pues seguro te rompe cualquier cosa. Bueno, pues no tenían experiencia ninguna. Y es más, te cuento de la anécdota de que yo lo hice en Valladolid, el examen me acuerdo perfectamente, era invierno, ahora la fecha no recuerdo, sinceramente, lo podía haber Febrero mirado. del 21 puede ser, febrero del 21. Puede ser, puede ser. Sí. Cuando yo empecé ahí, pues de nuevas, verde, verde total, febrero del 21, y nos pusieron en ¿cómo se llama? La Feria de Muestras de Valladolid, que hacía un frío que te pasas. O sea, pero como te digo, yo no soy friolero, de todo lo contrario, soy una persona bastante calurosa. Paso calor en verano, perdón, en verano sí, en invierno. Y allí metido con térmicas y tal, bueno, la gente que hizo el examen se acordará y hacía una nave, es una nave, y hacía un frío de carallo. Y allí pasamos todo el frío que hicimos y, o sea, no llegué a completar el examen. Lo de psicotécnico era mortal. Las de informática, pues para mí eran fáciles, relativamente fáciles, pero no llegué no llegué, o sea, no, creo recordar a lo mejor 20 por hacer. O sea, no me dio tiempo a acabar el examen. O sea, esto es una cosa que yo he leído todas las entrevistas que tú tienes y a todos nos ha pasado lo mismo, yo creo. O sea, no me dio tiempo a llegar a acabar el examen.
Cuando salí le dije, pues mal, mal. Y me dijo, ya te lo dije. Le digo, vale, vale. Encima, encima te lo dije. Digo, vale, vale, gracias, gracias. Pues mal, un examen mal, 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 Ya, salió mal. Y luego sí que te sigo a posteriormente lo que estuve haciendo, pero ese sí, examen fue el claro. primero y fue pues un golpe en la cara, unas bofetadas y plas, 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 porque La había cogido un realidad, libro, la realidad se impone, claro. Si no había estudias cogido un y... libro. Es como tú coges un libro de lo que quieras y lo lees por encima. Y dije, bueno, ya con esto ya está, esto es, bueno, más o menos. No sé Es ni qué notas. auxiliar, es auxiliar, eso tiene... Claro, es que me dijo, "Ah, bueno, si eso, ponte primero en auxiliar, mira, a ver, auxiliar y tal. Y era auxiliar y no sé ni qué nota saqué, pero vamos, de los últimos, de los últimos. Y luego a posteriori, pues sí que empecé a hacer otro, bueno, pues a todo, entre comillas, a todo. Sobre todo a entender, o sea, a entender las cosas, a entender las cosas. Pero esto fue a posteriori, cuando te conocí a ti, claro. Que es una cosa que todos dicen en la entrevista, pero es que es así. O sea, vamos a ver, yo estudiaba por mi cuenta, trabajaba y estudiaba como muchos han hecho, ¿no? Entonces, sí que dedicaba ratos, pero no dedicaba, o sea, trabajaba el 90% y le hacía 10% para un examen de la Junta, unos exámenes de auxiliar administrativo de no sé qué, de no sé cuál, de no sé cuál. Y de aquí a estos años para acá, he aprobado seis oposiciones, si no me equivoco. Creo que esta es la sexta y he aprobado otras cinco detrás y sin plaza, pero sin plaza. He estado en bolsas, he aprobado muchas cosas, muchas cosas. El año pasado estuve una en Zaragoza y quedé muy bien y no cogí plaza, pues de milagro, de milagro. Y luego Mm, poco a poco, bueno, pues es lo que es. claro, es que eso le... A ver, eso le pasa a mucha gente y es verdad que hay gente que al final se saca algo, pero desde mi punto de vista, dadas las circunstancias, cómo está la cosa en cuanto a lo que hay en en la administración del Estado y demás, yo soy más partidario, también es verdad que fue el camino que yo cogí en su día y aquí cada cual cuenta la feria según le va, porque es que es Mm, así, tú tienes, todo el mundo tiene sus sesgos, ¿no? Pero yo siempre consideraré mejor focalizarse en las más factibles, que son, sí, desde mi punto de vista, estas. Y esto es una cosa que digo en público, que la digo muchas veces en privado, en estas llamadas. Digo, o sea, yo esto que estoy recomendando, eh, te lo recomiendo a ti, se lo recomiendo a la gente que me llama, pero es que antes se lo había recomendado a mi primo, a mi hermano y a mi primo, ¿sabes? O sea, que es que no lo hago por vender, ¿sabes? Es que es así. tienes, sí, tienes toda la razón. O sea, vamos a ver. Yo he estado picoteando en muchas cosas. O sea, te cuento, creo que la segunda o la tercera que me examiné, que me presenté, pues fue también de administrativo, pero ojo al dato, fue de, espera, ¿cómo se llama? De estadística. De estadística. Administrativo de estadística. Pero eso fue ¿Del otra INE o cosa. algo así o qué? Del INE, correcto. Sí, de correcto. Y ahí me dieron un palo encima de otro. O sea, me dieron Claro, dos pero palos. es que eso tienes que dedicarte, que tienes que Claro, ultra claro. especializarte. Exactamente. Eso es una sección, es una rama de la matemática, de la estadística, creo recordar. Y entonces ahí puedes hacer el 15% de las preguntas, pues bueno, más o menos bien, pero luego es que, o sea, es un examen que era alucinante. O sea, no te enterabas de nada. Si no eras una persona que acabaras de salir de la facultad, que llevaras matemáticas, qué tal. O sea, a mí me pareció de risa. O sea, luego cuando salí del examen digo, no sé qué demonios hago yo aquí. O sea, fue un palo de decir, tú eres tonto. O sea, eso en mi cabeza surgió la idea de, "Oh, tú eres tonto, estás haciendo el tonto. O sea, esto, céntrate en algo porque esto no tiene ningún sentido. Pero en cierta manera me sirvió de prueba, de ensayo-error y de, vale, pues un palo, pues venga, vale, ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces sí que he estado preparando las de agentes y bueno, pues es bastante más complicada que las de administrativo. Ujú. El año pasado, dime, dime. No, un poco por poner un poco de orden cronológico, o sea, tu primer contacto Claro, fue con auxiliar.
¿no? Sí, Auxiliar en 2021 y entonces de pronto empiezas un periplo de picoteo sí, hasta que te centras en el C1 de la agencia tributaria, ¿no? sí. Correcto, Vale, y ahí correcto. ya digamos que te haces un intento un poco más a conciencia, más focalizado en estas, Exacto, que sí. quizá, como no sé luego cómo pasaría, pero quizá no llegaste a calibrar porque también son oposiciones en las que la ratio no es ventajosa, no es tan ventajosa como en la AGE, los Claro. exámenes son más complejos. Yo también pienso que en los de la AGE el nivel es alto, ¿eh? O sea, lo que pasa es que hay muchísimas más plazas, con lo cual los cortes van a ser más Claro, pero amables. claro, claro. Sí, no, yo te entiendo perfectamente. A ver, en los de agentes, yo ahora me he examinado también este año y no me salió mal. O sea, no me salió mal. Lo que pasa que lo llevaba relativamente bien y es un tema que me gusta. Hay gente que lo odia, el tema de la agencia y tal, pero a mí realmente me gusta. Lo que pasa que Como son... empresario, y además que te guste como empresario, déjame que te diga, tiene Es un problema. Tienes un problema. Sí, sí, no, me gusta ese mundillo, la verdad. O sea, realmente sí que me gusta. Y no, o sea, por lo menos no me desagrada. Pero luego fui a lo que dije, vale, cuando salga, digo, voy a ver las próximas de auxilio de la perdón, del Estado cuando salgan, a ver qué plazas hay, que se preveían que había muchas y tal y cual y cual. Y entonces vamos a ver si sigo por aquí, si sigo por allá. Y entonces, como te digo, he estado picoteando todos en estos años. En algunas es que estaba a punto de tener plaza. Y incluso te puedo decir que he aprobado dos de la agencia tributaria. He aprobado dos de la agencia tributaria sin plaza también. Y de hecho han ido subiendo puestos y ahora estoy, bueno, pues he subido, no sé si otros 10 o 15 puestos y estoy ahí, pero bueno, pues ya está. Un momento, un Aprobé. momento, un momento. Un momento. Vamos a ver. Cuando Te dices que explico. has subido puestos en la bolsa de interino o de qué? A la bolsa, sí, correcto. Esto sí, sí, Vale, sí. vamos a ver. Es que esto yo creo que está bien puntualizarlo, porque hay mucha gente que a lo mejor, ten en cuenta que estas entrevistas a veces la ve gente que no tiene ni idea del ámbito o que está empezando. Cuando tú dices aprobado sin plaza, es que has sacado más del mínimo o más de el 5 de la nota que establezca la comisión o el tribunal para poder entrar en bolsa, pero eso es un umbral diferente al umbral del corte, que es Del el umbral que suspenso, te, sí. Del claro, que suspenso. te permite entrar para ser funcionario de carrera, tener una plaza de funcionario de carrera. Lo digo porque a Exacto. veces hay gente que a lo mejor le puede llamar a equívoco decir, aprobar sin plaza, ¿eso cómo es? O sea, tú lo que te refieres que sacas más de un 5, ¿no? O más de una nota Sí. que dice la comisión, pero eso no es en la nota de corte que te permite sacar plaza. Claro, es que funciona, a ver, en concreto, en las que yo me he presentado, no le funciona igual que en las del Estado, efectivamente. O sea, en las del Estado hay un corte, el 47 tal, tal, tal. Entonces, de ahí para arriba, aprobado. Para abajo, está suspenso. O sea, y luego vas a la bolsa si acaso. Pero la agencia tributaria, ya sabéis que es una cosa un poco especial, es un mundo aparte. Y bueno, la verdad que creo que después de esas dos, creo recordar, ya ahora mismo es que tendría que recordarlo, creo que me presenté esas de las primeras de la agencia tributaria que eran de renta, de auxiliar de administración y renta, que son las de auxiliares, que son el grupo C2, como si fuera C2. el grupo C2. Y esas en concreto, o sea, por eso me gustó y me piqué un poquito en el tema de las oposiciones, porque me enteré en septiembre y el examen fue en noviembre. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, creo que me enteré realmente a finales de agosto y presenté la instancia que la hice pues en otra academia en septiembre, creo que el 1 de septiembre, y el examen fue en noviembre, si no creo recordar mal o algo así. O sea, tuve 2 meses para estudiar, 2 meses. Y entré, o sea, aprobé, pero sin plaza. Aprobé con una nota, me quedé el primero de mi provincia, pero luego me enteré que las bolsas no se mueven en la agencia tributaria, no se mueven en provinciales, no las usan, y ahí estoy, ahí me moriré y punto. Y luego, hace el año pasado también me presenté a otras de la agencia, pasé el corte, como tú dices, pasé el corte, pues con 10 puntos más del corte y te quedas en bolsa. Y esas sí que van rotando.
Pero un momento, entonces el corte no lo puedes haber pasado porque entonces sería funcionario de carrera, ¿no? No, no, porque estas en concreto eran laborales. Estas en concreto eran laborales, no eran Y funcionarios. era concurso oposición. No, tampoco. No, era Entonces, ¿cómo posición funciona? pura. Son laborales, las puedes ver en la agencia. Son laborales, el corte está, por ejemplo, en 53 o algo así, y yo saqué un 60. Entonces, todos los que han sacado más del 53 aprueban, pero solo había X plazas. El corte lo hacen así, había X plazas y los 24 primeros cogieron la plaza y otros 40 y tanto nos quedamos sin plaza. Pero entonces el corte no es ese 50 y pico, el corte es la nota que saca el último de la lista de los 24 esos, ¿no? Sí, pero la agencia, si no me equivoco, lo hace así. O sea, Vale, hay ese, vale, vale, hace bueno, ese- en cada, vale, Sí, es que no vale, tiene nada que ver con la agencia, ya te lo digo, es un mundo vale, aparte total. Sí, sí, vale, totalmente. vale, vale. Vale, ¿y eso cuándo fue? ¿Cuándo fue el último intento en algo no antes de volver al redil de la AGE? El último intento antes de volver al relaje es que no sé, tengo que repasar mentalmente, me presenté a varias. El año pasado estuve también en unas de auxiliares de Aragón y había 195 plazas, por ejemplo, y no, perdón, 100 plazas y quedé el 195. Nos presentamos 4.300 o algo así. O sea que bueno, quedé relativamente bien, pero bueno, tampoco. Y quedas Claro, ahí es que como en hay, una bolsa. perdona, es que esto es una cosa, no quiero hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero bueno, también ahora tú ya tienes plaza, pero esto es una cosa que hay que analizar. O sea, quiero decir, yo te digo una cosa que haría yo. Lo primero, si me planteo una oposición, es cuál es la ratio. En esta, a lo mejor tú no Mm, tienes datos de cuánta gente se presenta, pero 4.000 para 100 plazas te vas a pelear con 40 personas, sí, sí, por lo menos de sí. inscritos. Sí, sí, sí. Sí, de inscritos, ojo, creo no, de inscritos eran 8.000, ojo, ahí eran 8.000. Y presentados creo que eran igual que la G, pues con la mitad, 4.000 y pico, creo. Claro, Sí, la es una ratio era, exponencial. sí, sí, La ratio, que es con cuánta gente te peleas por plaza, es una sí, 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 locura. Es una sí, sí, locura. sí, Eso es probabilísticamente, es que ya de por sí es muy difícil conseguir esas sí, sí, oposiciones. sí, sí. Sí, luego vas comprendiendo un poquito lo que son las ratios y un montón de cosas más que no sabías, lógicamente. Y luego vas viendo un poco lo que te comenté. No sé si ha sido la anterior, la otra o la otra. También me presenté bueno, en un ayuntamiento de aquí de mi provincia y también aprobé y eso, quedas en la bolsa. Simplemente que apruebas, suficiente, pero quedas en la bolsa. Y entonces dije, bueno, pues nada, vamos a ¿Llegaste a ver. trabajar, perdona, Eladio, ¿llegaste a trabajar de interino en alguna No, vez? nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. No, no, porque estoy en la bolsa también aquí de mi provincia, pero tenía una nota muy, muy mala. O sea, de hecho, este año, como yo siempre digo, como le dije a toda la gente, pues tenía el doble de nota de la que hice el año pasado en el administrativo. Creo que te lo comenté a ti. Pues sí, aprobé el primero raspadillo, raspadillo, y el segundo fue cuando metí la pata hasta las trancas, pero luego ya sabes por qué la metes, que luego ya ahora te comentaré, claro, por qué las metes, porque no estudias bien, porque no sabes estudiar. O sea, yo miro ahora, te cuento, miro ahora, digamos, lo que tenía escrito y mis apuntes de la primera vez que me presenté a administrativo de la AGE, y creo que era un cuaderno subrayado, o sea, escrito por las dos caras, pero un cuaderno no demasiado gordo. O sea, estaba escrito por mí de aquella manera. eh, Mezclaba churras con merinas. Cuando ves los esquemas tuyos, era terrible. No tenía nada que ver. Vale, vamos entonces a situarnos. eh, Vamos a situarnos. Yo estaba en Barcelona cuando tú y yo hablamos. Sí. Mm. Por lo tanto, por lo tanto, eso debía ser eh, Eso, eso ha sido en mayo del 24. mayo del 24. Vale, mayo del 24. Entonces tú, antes de mayo del 24,
antes de mayo del 24, tú te presentaste en septiembre del 23. Correcto, sí, si no me equivoco Vale, era sí. vale, entonces fue para la convocatoria cuyo examen fue en septiembre del 23, tú volviste a la AGE y entonces decidiste ir con administrativo. Vamos un poco por partes. ¿Por qué decides dejar de lado? Primero, vuelves a la AGE, entiendo que porque ves que hay muchas plazas y demás. ¿Por qué dejas el C2 y te pasas al C1? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En la AGE en concreto ha sido realmente, en mi caso, no sé si sirve de ejemplo o no sirve de ejemplo, porque yo, digamos, soy más de letras que de ciencias. O sea, en los jeroglíficos iba a decir. Lo de los psicotécnicos de auxiliares, cuando vi que era eso el tema de psicotécnicos, dije, no, psicotécnicos yo no voy a hacer. O sea, no voy a hacer psicotécnicos. Lo tenía claro. Sabía que el temario era más grande y de auxiliares, perdón, de administrativo que de auxiliares y era más grande y tenía que darle más caña, pero yo no quería ir a los psicotécnicos realmente. Porque sí, si le daba caña, estoy seguro bueno, que bien y tal, pero me decidí por administrativo por eso, básicamente. Y la informática, como la controlo más o menos, menos como todos el ACES, me imagino, porque el ACES, o sea, yo cuando vi el ACES de esta, pues creo que las dejé todas, o sea, dudé absolutamente en todas del ACES. A veces no algunas dudaba, ¿no? Otras sí, pero lo dejé lo del ACES. Pero básicamente, para que quede claro, en mi caso fue por el tema de los numeritos de auxiliares. Vale. ¿Y qué Básicamente. pasó en ese primer intento de administrativo? ¿No? Va, Viéndolo retrospectivamente, ¿qué consideras que fue mejorable en tu desempeño? todo, todo. O sea, es estudiar, la diferencia está clarísima, de estudiar por mi cuenta a estudiar con un profesor, un tutor, unos libros, unos apuntes, etcétera. Como fue ¿Por tu luego el cuenta qué tuyo. quiere decir, Eladio? Cuando dices por tu cuenta, ¿qué era? ¿Que te cogían las leyes? O... Sí, efectivamente. Yo me compré unos libros de una academia conocida y me los estudiaba. Me los estudiaba, pero no los esquematizaba bien, ¿sabes? Entonces, yo ahora mismo, es lo que te decía antes, veo los cuadernos que yo hacía, los resúmenes, o lo que yo pensaba que eran resúmenes, y lo que hice después ahora, y no tiene nada que Vale. ver. Bueno, pues cuéntanos cómo fue el llegar a Simplifica tus Opos, cómo te interesaste por nosotros y primero eso, primero, cómo te interesaste y luego qué supuso en cuanto a cambio. Bueno, pues cuando esto fue en mayo del 24, cuando hice otro examen de agentes, que lógicamente también suspendí, por poco, sinceramente, si no me equivoco, pero suspendí, pues entonces dije, pues me voy, como creo que ya salió, ahí ya me tienes que decir tú si salió la oferta de la AGE o no. Eso fue justo en mayo del 24, como te digo, yo creo, no, porque salió en el verano. Eh, Lo que pasó que salió en verano del 24, sí, sí, porque, claro, el examen acabó siendo en diciembre sí, y ahí se solaparon dos ofertas de empleo, con lo cual, efectivamente, sí. salió en verano Vale. la del 24 solapándose con la anterior. Claro, vale, pues efectivamente. Yo el tema, pues veía que lo estaba haciendo mal. O sea, yo digo, yo aquí creo que lo estoy haciendo mal. O sea, porque si sacó el primero raspón, pero tenía un mogollón de fallos. O sea, no puede ser que tengas tantos fallos. O sea, lo estás haciendo mal. Punto. Y entonces, cuando anteriormente me había leído esos libros de las academias, pues lo había hecho mal. O sea, había esquematizado todo realmente barrulleramente y no lo había hecho bien. Y entonces fue cuando yo creo que fue mayo 24, primeros finales de abril, fue cuando brujuleando por internet, fue básicamente brujulear por internet, como hará todo el mundo, o la gente que ahora nos oiga. Estuve mirando un mogollón de sitios y al final me decidí o sea, estaba entre dos academias, entre otra, que no comentaré, y la tuya. Y entonces fue curioso en el sentido de que
entré en uno de estos enlaces gratuitos que te dan, pues el día 25 a las 12 presentamos lo de administrativo del Estado y tal. Vale, pues me suscribí, pasó el enlace. Y bueno, pues era una academia muy conocida también. Había cuatro profesores más el director de la academia, si no me equivoco. Y entonces, pues la gente que le colaboraba con ellas, pues bien, o sea, los veías que eran... a mí, a que me veas serio así, soy bastante cachondo. O sea, soy como tú. O sea, no es que sea bastante cachondo, sí que no me lo tomo todo, relativizo todo y me lo tomo a cachondeo. O sea, todo digo chorradas y hago tonterías, ¿no? Entonces, eh, cuando vi al director de esa academia ser como si fuera un robot, o sea, era un robot. O sea, no gesticulaba, sí, porque nosotros no sé qué, o sea, parecía, era un robot, ¿no? Me dio tan mala espina, tan mal rollo, que sus profesores parecían normalitos, o sea, normal, quiero decir, no normalitos, normales, pero el director me parecía que tenía una empatía cero con la gente que estábamos detrás para ver si bueno, para tener un cliente más, en definitiva, que entra en su academia. Y dije, "Pf, qué mal rollo". O sea, digo, "Pf". O sea, me parece una mierdecilla. Digo, directamente, lo voy a dejar ahí, pero tal. Entonces, brujuleando, pues os encontré a vosotros. Y entonces, yo ahora mismo le entré en Simplifica, claro, empiezas a ver la web, empiezas a ver los vídeos, empiezas a ver todo, los profesores, a ti sobre todo que te he visto en no sé cuántos vídeos, y dije, ¿pero este tío? Pero, o sea, vamos a ver, esto es lo mismo, todos los vídeos que yo he oído de todos los que estamos haciendo estos vídeos, es exactamente lo mismo. Yo dije, ¿pero este tío de qué va? O sea, de ti, Miguel. Digo, pues si este es un cachondo. O sea, vamos a ver si te intento explicarme. No es que fueras un cachondo, sino que te lo tomabas todo, pues bien, relativizando, no sé, cuando sea complicado, pues hay que hacerlo complicado, porque esto hay que llevarlo bien, hay que no sé qué, pero te lo tomabas todo sin más, o sea, sonreías, eres un tío alegre y tal. Y dije yo, bueno, o sea, pues no hay color, digo, no hay color. Veí vídeos tuyos, vuelto a ver más vídeos, entrevistas, hasta que me aburrí. Y dije, nada, ya está claro. O sea, comparado, si me comparas un Ferrari con un 127, pues ¿cuál coges? O sea, en mi caso, ya sabes que soy ferrarista, cojo el Ferrari que era simplificado tus ojos, digo, pero digo, porque este tío lo cuenta todo muy bien, o sea. Y lo hace ameno, lo hace interesante, lo veo que no tiene nada que ver con el otro. Dije, nada, el otro fuera. Quité todos los enlaces, todas las cosas y me metí con vosotros y luego ya empecé con los módulos, hasta el día de hoy. Estamos hablando de mayo del 24, El examen. 24. Sí, con lo cual, claro, estamos hablando de mayo del 24, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Siete Yo, meses, faltaban 7 meses para el examen, correcto, más o menos, correcto. aunque tú por entonces no lo sabíamos, ¿no? Pero vale, pues claro, tú ya tenías también cierto bagaje. Pero bueno, qué diferencias notas en tu estudio de cómo venías estudiando tú los temas, la materia, cómo pasas a estudiarlos con los módulos? Vamos a ver, yo te cuento lo que hice. Empecé, pues como lo tenéis, con el módulo 1 hasta el módulo 13, luego no sé, cogí el 14, 15 y 16. Yo lo que hice básicamente, que no sé, porque yo soy de la vieja escuela, entre comillas, yo me veía primero tus vídeos, me veía los vídeos y luego me descargaba los PDFs, pero me los descargaba, los iba almacenando, los imprimía, me los descargaba, los almacenaba, los imprimía y cuando acababa un módulo, bueno, luego lo dividía por los bloques que son como los tienes tú directamente hasta el sexto bloque y los imprimía y los encuadernaba. Y en vez de ver en PDF en el ordenador, porque prefiero hacerlo en papel, lo hacía en papel y lo subrayaba. Si me permites meter la cuña, yo jamás recomendaré estudiar la oposición en ordenador. Yo lo que sí digo es que las leyes para administrativo del Estado son una herramienta de consulta y es mucho más práctico utilizarlas en el ordenador, por la sencilla razón de que tú en la ley
Si estás estudiando, no sé, el recurso de alzada o las transferencias en gestión financiera, le metes un control F y vas Sí, directamente al artículo. Si lo tienes en papel, es un rollo, pierdes mucho tiempo y eso, pero los temas lógicamente hay que estudiarlos en papel porque son muchísimas horas, te vas a hacer polvo a la vista. O sea, está claro, sí. pero los vídeos, obviamente, los vídeos no se pueden ver en papel. Fotograma, fotograma, así. Sí, no, los vídeos o sea, me los leí, oh, perdón, me los vi pues un montón de veces y no sé, un montón de veces te puedo decir pues dos o tres mínimo cada uno de todos los vídeos. Y luego sí, como te digo, los bloques los hacía por papel, los imprimía. Ay, Eladio, te estoy perdiendo, no sé si tú a mí me oyes. Ostras, me ha ido la conexión. Eladio, ¿Se Eladio, ¿me cortó? oyes? Sí, se ha cortado, Sí. discúlpame, que no sé, es que estoy conectado con el teléfono y se me Ah, ha qué perdido. susto. Perdona, estábamos hablando de que estudiabas los temas en papel y que te los imprimías. Retomamos si te parece, por favor, desde ahí. Sí, sí, sí. Vale, pues los temas los imprimía, bueno, los almacenaba, los imprimía luego todo y me los estudiaba. Los vídeos, lógicamente, ya te digo, dos o tres veces me vi cada vídeo yo pues hacía luego apuntitos, me los leía lógicamente los apuntes, hacía esquemitas, pequeños resúmenes y al final lo que hice, bueno, como te digo, todos los bloques los imprimí y luego lo que hice fue hacer un resumen de toda la materia, lo resumí en 16 hojas, si no me equivoco, 16 hojas de todas las materias, menos informática. Y con todo, hice unos esquemas de los esquemas y lo resumí en 16 hojas, 14 y 16. Y eso pues me lo sabía de memoria. O sea, no de memoria, porque lógicamente al final fallas, pero lo resumí de aquella manera. Pero en resumidas cuentas, leía los vídeos, me descargaba los PDFs, los imprimía por bloques y los encuadernaba y me los estudiaba por ahí. Y esa fue una de las maneras. Luego te digo si quieres como qué método utilizaba de vueltas o de arrastre y demás, pero Sí, claro, claro, cuenta este tipo de cosas. Tú imagínate, la gente que lo esté viendo, que esté en la oposición, quiere saber cómo lo ha hecho, qué cosas han funcionado bien, qué cosas han funcionado mal, con lo cual eso, todo lo que puedas contar siempre viene bien. claro, yo utilizaba básicamente el sistema, yo no utilizaba el arrastre, nunca utilizaba, en mi caso es que yo pienso que todo depende de cada persona, como todo lo que dicen, como todas las entrevistas, cada uno opina, cada uno que como mejor se sienta. Yo utilizaba el sistema de vueltas y entonces empezaba desde la Constitución. Y seguía hasta que acababa, dejando la informática al lado, porque eso sabes que lo controlaba un poco mejor, entre comillas, salvo el tema de los atajos, que tuve que aprender unos cuantos, teclas rápidas y todas esas cosas. Pero todo utilizaba el sistema de vueltas, que luego tengo aquí apuntado, pues más o menos cuánto tardaba en hacer las vueltas. Y lo que hacía es cuando acababa esa vuelta, o sea, cuando acababa ya al final de la vuelta, el resumen que ya me había hecho yo de 14 16 páginas, me lo volvía a empapar. Es un resumen súper resumido de todo y me lo aprendía, pero súper aprendido de memoria. Y una cosa que quiero recalcar, en mi caso, que fue, pues si sirve para alguien que esté escuchando la grabación, a mí lo que me funcionó 100% en esta posición fue el tema de mnemotecnia
que tú lo recalcaste muchas veces y hay muchas cosas mnemotécnicas, como lo de el famoso no princoco, que algunas veces que estaba por los foros, pues todo el mundo se lo veía cuando ponían lo de princoco y así muchos de ellas. La mnemotecnia, perdón, la mnemotecnia y la memoria fotográfica ha servido en mi caso. Yo, cuando esos resúmenes que tú tenías de la ley de contratos, los resumías, cuando yo la primera vez que vi el resumen y vi cómo lo habías hecho y tal, dije, joder, pues esto está perfecto. Si esto está perfecto, entonces yo repasé con lo que había hecho el año pasado y digo, esto es una mierda. O sea, lo que había hecho con lo que tú tenías es que no tenía nada que ver. Era como el agua al vino. Digo, pero vamos a ver, esto es lo mismo. Y luego, o sea, lo tenía súper mal. Entonces, los esquemas que tú tenías me los aprendí fotográficamente. Y yo no soy ningún Pitágoras, ni ningún tío súper listo, ni nada de nada. O sea, yo me los aprendí fotográficamente. O sea, yo en el examen, de hecho, podía cerrar los ojos y aprendí y me acordaba perfectamente de los capítulos, perfectamente. Y luego la mnemotecnia, o sea, ha sido los dos pilares. Si pones dos pilares en un edificio, la mnemotecnia totalmente y la memoria fotográfica, por Ujú, los resúmenes en los esquemas que tú hiciste. ujú, ujú. Me alegro, pues. Punto. Vale, ¿y cuántas vueltas diste al temario? Vale, pues en concreto yo tengo las que las tengo aquí apuntadas porque las estuve mirando el otro día. Yo le di exactamente 5 vueltas, pero 5 vueltas realmente. Yo Es el estuve, o objetivo sea, que sí, sí, marcamos. más o menos eran 5 vueltas lo que yo quería darle. Dije mínimo, o sea, no. El objetivo no, porque tampoco estaba trabajando y yo ahora te cuento las horas que echaba y todas esas cosas, pero 5 vueltas mínimo quería dar. 5 vueltas. Vale, o sea, Y tú entonces, has compatibilizado, perdona, Eladio, tú has compatibilizado el estudio de la oposición con tu empresa. Tú has seguido todo el tiempo con el desempeño de tu empresa, ¿no? claro, lo que viene está a decir es que la dejé un poco de lado, ¿vale? O sea, sí que la he dejado de lado. O sea, yo realmente trabajaba un poquito, hacía mis cosas, porque muchas las puedo hacer por telemantenimiento, en control remoto y demás. Y luego estudiaba. O sea, realmente lo que hacía es estudiar. Al principio una media, bueno, pues como todo, con una entrevista que te oí el otro día que estuvimos comentando, hay veces que puedes estudiar 2, 4, 1, 2 horas, 3. Yo la media empecé pues 4, 6, empezar. 6 días a la semana, entre 4 y 6, 6 días a la semana. Al principio sí que dejaba el domingo, o sea, el domingo o el sábado lo dejaba, dejaba que mi cabeza se fuera a otra cosa. Y luego sí que he estado haciendo entre 5 y 8 o 9 horas. 5, 8, 9 ya continuamente. Hay A días partir que de, sí, eso a partir del verano, supongo, ¿no? a partir del verano, correcto. A partir de Claro, agosto, más o menos, sí. claro, Más porque o menos. tú podías tener cierto bagaje, pero al mismo tiempo tenías 7 meses, que realmente es bastante poco, es relativamente poco tiempo. O sea, no te sobraba el tiempo, básicamente, y No. encima trabajando, o sea, que no te podías dormir en los laureles. No, no, efectivamente. Yo creo que yo no sé si te acuerdas de esa conversación, cuando yo te llamé, le dije, ¿te parece? Me voy a presentar administrativo y tal. ¿Cuánto tiempo y tal? 7 meses. Y dijiste, puf, es que 7 meses regular. Le digo, mira, te dije, mira, ya me he presentado el año pasado, aprobé la primera por los pelos, la primera parte, la segunda no, porque los contratos y todo eso lo llevaba lo siguiente a verde. Y entonces me dijiste, bueno, puedes intentarlo y tal. Y entonces, pues sí. Y a partir del verano fue cuando ya, digamos, en septiembre, octubre, noviembre, no te puedo decir que los 3 meses, pero octubre, noviembre, prácticamente eran los 7 días. O sea, no descansaba el domingo. Ya llegaba a lo mejor un día que tal y lo dejaba a las 3 o 4 horas porque ya mi cabeza no funcionaba. Pero no dejaba ningún día y la media sí que hacía entre 5, 6, 7, llegué a hacer 9. Pero yo lo iba pautando, mi cerebro lo iba pautando, sí. O sea que Ujú. fueron bastantes horas, sí. Fueron unas cuantas horas, sí, sí. ¿Y cómo estabas tú de ánimo Yo durante esos meses?
Menos en el verano que lo pasé mal, mal. Eso es lo que, bueno, cuando ya luego apruebas y tal, que te contaré un par de anécdotas, pero el verano realmente, o sea, mal. O sea, realmente de trabajar por la mañana, hacer lo que pudieras y luego por la tarde, después de comer, que te entra a la modorra con el calor, un día de calor, imagínate un día de, que los ha habido, de 38, 40 aquí, o sea que no había ni moscas por la calle, se me caían las pestañas en la mesa. O sea, se me Ujú. caían. O sea, era mareo de, no mareo de calor, o sea, de atontamiento, de que se me iba la cabeza contra la mesa, con la que estoy ahora mismo aquí. Sí, sí, sí. Pero nada, tomaba un café, que es lo que tú has hecho antes de empezar la entrevista, tomaba un café, yo soy bastante cafetero también. Y dije, o sea, yo lo tenía claro. Digo, tira para adelante, ya dormirás mañana. Vale. Pues seguía y seguía hasta las 8 las 9 hasta la hora que fuera, y sí que le echaba, pues eso. Entre, ponle al final, sí que eché 6, 7, 8, fue todo muy elástico, o sea, no es cronometrado nada, pero ya los 2 últimos meses no había ni un día que descansara, ¿eh? Podía coger cada mes, a lo mejor decía, venga, pues este domingo paso, pero vamos, si son 31 días, 20 28 estudiando, o ¿A 29. partir de qué momento, Eladio, eh, sientes o piensas que te lo puedes sacar? ¿Hay algún momento en el que digas, esto puedo hacerlo? ¿Es desde el principio? ¿Es hay algún punto de inflexión? ¿Algún momento de, tengo esta vez sí? Desde que te conocí a ti. No, en serio. Coño, no digas que no, No. di que no, había Sí, quedado muy sí, bien. sí. Joder. Sí, 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 sí. Ve, yo soy parecido a ti. No, vamos a ver, sabes que tienes una herramienta fundamental que es la vuestra. O sea, sin eso, o sea, te lo digo, te lo firmo y te lo garantizo y te hago una escritura notarial. Si no es por lo tuyo, no creo. Porque lo que hacía yo antes, a lo que luego ya hacía los resúmenes para ver cómo lo hacías tú, pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el método vuestro fue ver la luz en el túnel, punto. No hay más. O sea, se acabó. Luego, lógicamente, si tú no lo por mucho que tengas tú, si tú no lo haces, se acabó. O sea, no tienes nada que hacer. O sea, no hay nada. Ya, por Yo, muy fácil, o sea, por muy fácil, por muy eficiente que sea el método y muy tal, si tú no te matas a nada, estudiar, no hay más tu día, está nada, claro. nada. Pero claro, no es lo mismo matarse a estudiar sintiendo que lo vas a conseguir que matarse a Sí, estudiar dando palos de ciego. exacto, exacto. Yo es que estudié, o sea, Es que es muy diferente. perfectamente. Así es que es así, es que es así. Yo sabía lo que quería y sí, yo creo que cuando acabé, yo creo que yo échale octubre, es una cosa así, 2 meses antes del examen o mes y pico, yo sabía que lo tenía bastante bien controlado, bastante En bien octubre, ¿no? controlado. A dos Sí, yo meses del creo. examen tú ya sentías, Sentía que estaba bien, sí, sí, o sea, lo tenía por controlado porque yo daba las vueltas, tengo aquí las fechas si las quieres que te las diga ya. O ah, sea, genial, sí. yo, imagínate, no sé las páginas porque no las he sumado, pero todos los bloques que tenías, pues los imprimí y son como 2 paquetes de folios, o sea, casi 1000 folios impresos, 700, que no sé decirte ahora, 600. Vale, pues esos los estudié, a ver, había partes, bien está que me las sabía ya súper, súper bien y las hacía prácticamente de corrido, lógicamente. Pero sobre todo lo que yo sabía y lo que sabemos todos es las 20 preguntas del examen, las últimas, o sea, el supuesto. Ahí te jugabas la vida. Y yo tenía que saber los contratos, o sea, tenía que saber todo el tema de contratos, oficinas, etcétera, etcétera. Me lo tenía que saber, o sea, fotográficamente. O sea, para que no dudara, es lo que te digo, yo cerraba los ojos y tu esquema, ha habido varios esquemas que me los sabía de memoria. Y las fechas y todo. Sí, sí, yo los cerraba, así sinceramente, cerraba los ojos y diría, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, ya está, este. Te lo juro, así es, así es. Entonces, la primera vuelta yo la di, aunque parezca muy lejos, el 22 de septiembre, la segunda vuelta, perdón. Pero lo hice, no sé cómo decirte.
Lo hice paulatinamente y entendiéndolo todo. O sea, tardé muchos meses en ir poco a poco y que mi cerebro lo fuera asimilando. Porque yo he dado vueltas, la primera vuelta entera al todo el temario, 17 días, la otra en 16 días y una, pues no sé, será por fiestas o algo así, tardé 23 días. Pero lo que es todo el temario. O sea, todo el 17 temario. días, un momento, espera. 17 días en dar una vuelta al temario. Sí, Pero eso ya al final, las últimas. las últimas. Pero Has dicho la primera, ¿no? Ahí no, ahí me he perdido, Lara. vale, lo que es la segunda vuelta de repaso, a lo mejor lo tengo mal por fechas, o porque puede ser, ahora mismo no lo he puesto. Digamos, desde que empecé mayo hasta todo el verano, hasta septiembre, mayo, junio, julio, agosto, digamos que me dediqué prácticamente a leerlo y entenderlo. No sé si me puedo explicar a lo mejor. Quería entenderlo bien, o sea, lo leía y no entendí como una vuelta realmente hasta que no entendiera bien todo lo que estaba estudiando. A lo mejor es una manera muy sui generis de decirlo, pero quería entender todo el temario. Entonces lo leía los vídeos todos, absolutamente todos, 2 o 3 veces, con todos los tips y todas las secuencias mnemotécnicas que nos podíais indicar todos los profesores y tú y lo leí todo el temario para entenderlo. Y lo que yo por eso suspendía en las primeras oposiciones es porque realmente no lo entendía el temario. O sea, no lo entendía. Si lo leía, tú puedes leer un libro de carrerilla y no acabas entendiéndolo, pues lo quería entender. Y entonces empecé a leer y me quedaba con muchas cosas. Y luego a partir, no sé de qué fecha, porque no sé cuándo empecé, pero échale a lo mejor fui pues eso, finales de agosto o primeros de septiembre, hice el segundo repaso, que había el primer repaso, porque tengo apuntado aquí el segundo repaso. A partir de septiembre ya digamos que empecé a hacerlo ya en serio, pero en serio porque ya lo entendía y yo creía que ya lo A partir de dominaba. septiembre, digamos la segunda vuelta. Sí, sí, sí. Digamos, Vale. es que la primera ha sido una cosa, no una vuelta, ha sido una vuelta al mundo, digamos. O sea, ha sido todo leyendo todo el temario, Es que la primera vuelta es difícil de dar y se tarda más mucho tiempo, sí. siempre, porque muchas veces, es que, bueno, muchas veces no, en la mayoría, no tienen ni idea. Tienes que Claro, aprender claro. incluso un lenguaje nuevo, y tienes que entenderlo, es que Exacto. tienes... Pero también te digo, es verdad que hay que entenderlo, pero al mismo tiempo en la primera vuelta no hay que obsesionarse con dominarlo. ¿Sabes? O sea, también hay que dejar un poco, porque necesitas ir empapándote un poco, ¿vale? O sea, hay que Eso es. buscar un equilibrio entre entre tener un conocimiento, entenderlo es el suelo, ¿vale? Y el techo, en este equilibrio, el límite superior está en pretender dominarlo. No, o sea, no hay que rebasar un control razonable, porque no puedes aspirar a dominar Correcto. todos los temas, ni muchísimo menos, pero también hay que empezar a pelear de memoria ciertas cosas, desde mi Correcto, punto yo de creo que, yo creo que básicamente es lo que hice, entender todo, pues todos los módulos, entenderlos y entender todo lo que me imprimí, que era todo, pues eso, 500, 600 páginas y entenderlas. Y entonces, poco a poco, efectivamente, mi cerebro se fue acostumbrando y ya hice el primer repaso y luego los hacía eso cada 15 días, un repaso, pero ya sabiendo todo, controlándolo. Digamos que en el segundo y tercer repaso ya me sonaba todo mucho. Yo creo que en septiembre, octubre ya lo tenía, digamos, más bien en septiembre y en octubre ya lo tenía, como te digo, más bien muy bien asentado. Noviembre fue caña total vista. porque diciembre ya tenías 2 semanas, entonces no tenías mayor historia, o menos de 2 semanas. Pero en octubre ya lo tenía muy asentado y noviembre fue caña absoluta, sí. Ujú. Has dicho repaso, quizá te refieres a las vueltas de repaso que ponemos nosotros intercaladas entre primera y segunda vuelta, segunda y tercera y cuarta. ¿Puede ser eso? Porque si te acuerdas, en el sistema que nosotros proponemos con la plantilla y demás, sugerimos que se dé una mini vuelta de repaso o un repaso a una selección de temas, 15, 5 y 3. Puede que fuera eso, ese Pues puede repaso. que fuera eso. Lo que sinceramente tengo que decirte, porque soy una persona bastante sincera, yo el esquema no lo seguí.
Yo ese esquema no lo seguí, muy mal, de acuerdo, no lo seguí. Porque estimé hacerlo de otra manera, pero por nada más, o sea, no fue por nada. Eh, Hay, a ver, que en las entrevistas y no pasa nada, ¿sabes? O sea, hay mucha gente en no las sé. entrevistas que dicen, no, yo al final no lo hice o lo que sea, o no siguió Sí, sí. todo. Yo te digo, yo te digo, y lo digo, vamos, ese sistema yo creo Obviamente. que hay que seguirlo, que conviene seguirlo porque es un sistema que ha probado su eficiencia y su eficacia. Y ponerse a estudiar la oposición intentando inventar alguna historia cuando tienes algo que funciona, que está probado que funciona, además Sí, sí, sí. probado por mí, probado por gente que ha quedado en el top 10. O sea, que no digo que sea lo mejor, no digo que no haya cosas que puedan ser mejor, pero es lo suficientemente bueno y eficiente y razonable como para que merezca la Yo- pena no comerse el coco. Sí, sí, yo creo que no lo seguí, pero pues no por nada especial, o sea, no por, no sé qué decirte, no por nada, sino porque no lo seguí en ese momento. A lo mejor me pillaste en un bajón de de alguna manera y decidí, venga, voy a hacerlo así. Estuve mucho tiempo entendiendo el temario, como es lo que te digo, no entendiendo, asimilarlo todo el temario, como tú has dicho al principio, y me costó bastante tiempo. Pero ya, pues si son 5 y 3 8 con el tercer mes ya lo tenías muy asentado y con las vueltas de repaso ya pues lo estabas súper cimentando. Y como te Ujú. digo, en octubre fue cuando yo lo tenía muy bien, noviembre fue, yo creo que no descansé a lo mejor en 30 días, no sé cuántos tiene noviembre, pero un par de días son los que descansé, solo porque sabía que diciembre, entre las fiestas del 6 del 8 y tal, pues cayó mal y fue todo noviembre fue a full. Totalmente. O sea que, pero vamos, que el sistema que tiene no es que sea, bueno, para mí es la luz. O sea, no no hay otro. O sea, si me pones una balanza, yo ahora mismo vamos, no buscaré otro nunca jamás. O sea, es que no le encuentro sentido a ningún otro. O sea, pero sobre todo a mí, en mi caso, pues si sirve si de alguna manera fue por la manera de expresar las cosas, todos los profesores que estáis ahí y en la tuya en particular. O sea, de una manera muy amena. O sea, no como un robot, porque llega un momento que dices, joder, qué rollo, macho, que esto siempre dice lo mismo y tal. Bla, 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 bla. No, hay que ser un poco, yo qué sé, más ameno, decir cuatro chorradas y tal. Y yo me acuerdo, ahora mismo no recuerdo vídeos, pero me acuerdo de algunos vídeos que decías chorradas y que me parecen súper fantásticos, porque todo el mundo decimos chorradas, yo las digo muchas veces también. Para cuando, porque yo también trabajo con clientes, ¿sabes? Entonces digo chorradas para hacer amena la conversación, distendida, y entonces la gente al principio dice, pero este tío está tonto, ¿o qué? Y luego ya con el tiempo dice, no, bueno, porque es un tío distendido y no es un robot que suelta el speak y se va. No. Y entonces a mí fue esa diferencia básica que encontré con todas las demás. Y bueno, está claro que Ujú. en mi A ver, caso, vamos, punto. sí. Déjame que puntualice, no vaya a ser que alguien se haga ilusiones, ¿sabes? Y se esté imaginando que yo en los vídeos de contratos estoy con un daiquiri contando chistes, ¿sabes? Que, que por desgracia no hay mucho margen. O sea, que yo entiendo lo que tú dices y me parece que es un halago muy bueno, pero que, y a mí me hubiera gustado, quiero decir, a mí me hubiera gustado pues que los vídeos hubieran sido incluso más distendidos, pero ¿sabes qué pasa también? Que tienes que, en esos vídeos de contenido, en los directos, en algunos otros vídeos ya puede ser pues más relajado. Pero hay como un cierto pacto, bueno, literalmente es una forma de decoro, ¿sabes? O sea, estás hablando a un opositor y es un poco delicado, ¿sabes? Porque tienes que acompañarlo. O sea, yo soy consciente de dónde está esa persona, sé por lo que está pasando, con lo cual tienes que acompañarlo, tienes que ser empático, pero también ser empático consiste en ser respetuoso y riguroso y respetar el tiempo de la persona y no soltar ahí chascarrillos y chorradas más Claro, de la claro, cuenta, claro. ¿sabes? Porque es un delicado equilibrio. Sí, sí, sí. Sí, no, te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado lo mismo en otros terrenos que no tienen nada que ver. Sí, si tienes que estar manejando los tiempos y saber, claro, tú como realmente lo sueltas
y haces un vídeo, pues hay gente que lo entenderá, otros dirán, pues este tío está tonto, este tío no sé qué, pero bueno, cada gente que opine lo que quiera. Pero a mí me parecieron, vamos, perfectos, fantásticos. Y los de Juanma también igual, y los demás compañeros, no me acuerdo los nombres, que me perdonen porque no recuerdo ahora mismo los nombres. Una chica también que daba mucho, la que daba todo el tema de constitución y demás. No me Ujú, acuerdo ahora el nombre. Y en concreto por ti, porque lo haces de otra manera muy distendida, o sea, no eres un robot, no parece que estás soltando una frase que lapidaria y que tengas que... No, no, me gustó ese fue, en mi caso fue esa diferencia, pero luego cuando ya llegas a la academia, ves los vídeos y tal, dices, ah, pues sí, sí, pues es así, pues es así. Y luego yo he visto directos tuyos, no estaban demasiados, la verdad, pero luego he visto vídeos tuyos y se ve cómo es uno y cómo es otra gente. O sea, es un mundo, es un mundo. Y en mi caso fue eso y si sirve, vuelvo a decirlo igual que antes, si sirve de algo, la manera luego de esquematizar todo lo que yo tenía en la cabeza hecho un batiburrillo y hacerlo tú en esquemas cuadraditos con coloritos y perfectos, pues me ayudó lo siguiente. O sea, eso fue para mí fundamental. Y la mnemotecnia, que la había trabajado nada, totalmente. O sea, yo siempre ujú. cuando ya que luego lo comentaremos si quieres, cuando ya me aprobé y tal, pero ¿y cómo tú aprobaste? Digo, pues por dos cosas. En mi caso, por la mnemotecnia y por la memoria fotográfica. Por los esquemas que hiciste, me los aprendía de memoria. Esos esquemas, aunque Ujú. fueran unos pequeñitos del artículo 129-130 del estado de datos, no sé, que cualquiera, con los coloritos, solo con esos colores, la forma de hacerlo, tal, te quedabas con ellos. Yo me quedaba con ellos. Sí, es que eso es importante porque un contenido, digamos, Plano. monocromo, liso, sin relieves, frente a un Está. contenido, tampoco te puedes pasar, tampoco tiene que ser Claro. eso la feria de, ¿sabes? La feria de abril, pero tiene que haber ligeros elementos visuales que le den relieve, pero que no saturen, que dejen margen también a que el opositor pueda poner sus Sus- subrayados, sus cosas. Eso Exacto. está bastante más medido de lo que pueda parecer, así que me alegro mucho de que lo Yo, veas así. Ujú. vamos, en mi caso te lo digo que ha sido 100% por eso, porque luego sí hacías mis esquemitas y decía, no, esto no, porque yo qué sé qué, pero te daba espacio para incorporarlo, ponerlo en papel, en boli, como quisieras, pero los colores fundamentales, sí, sí, los Ujú, capítulos ujú. 2 6 7 etcétera, etcétera. Ah, fantástico. Vale, pues si te parece, Eladio, avanzando un poco ya, encarando la recta final, ese octubre, momento a partir del cual ya tú te empiezas a ver seguro. No sé si tu mujer empieza a creer ya que esto va más en serio que otras veces, sí. O, o todavía era escéptica. Bueno, pues sí, veía que yo estaba echando muchas horas, porque yo eché muchas horas, pero no horas distraídas, efectivamente. A ver, no te puedo decir, como siempre digo, cuando te pones que todas las horas, o sea, todas las veces que te has puesto han sido súper concentradas. Pues no, hay veces que estabas a uvas, o sea, te costaba un montón arrancar el engranaje hasta que lo tal. Pero una vez que ya estabas pues sí, efectivamente ya sabías que lo controlabas bastante y pensaba que sí. A ver, si llevabas tantas horas y estabas haciendo el tonto, pues por lo mejor no, pero si estabas estudiando, pues pensaba que sí. Y luego es que ha habido muchas coincidencias en cuanto a esto porque yo me examiné el día que ella cumplía años. Claro, será su cumpleaños ese día, el día del examen. Y entonces, El pues 14 de diciembre, ¿no? correcto, correcto, sí, sí. Fue su cumpleaños y tal, y digo, pues mira, digo, yo no sé si era todo coincidencia, pero no sabes qué día me examino. El 14 de diciembre, "Buah, ¿qué dices? Tal, digo, sí, sí, pues nos tenemos que ir. Tal. Y si nos examinamos ese día, y si quieres te cuento anécdotas de eso. Sí, sí, venga, vamos a acercarnos ya al examen. Vale. Pues bueno, como dice en todas las charlas, en todas las conversaciones que he tenido con la gente, pues nada, ese día yo la verdad es que dormí relativamente bien, o sea, no dormí mal, vamos, dormiría Perdona un 5 momento, horas. perdona, Eladio. ¿Venías haciendo simulacros? O sea, supongo que Ah,
por comentar un poco, porque claro, marca mucho la diferencia que te hayas estado examinando previamente, que te hayas puesto a prueba, que tengas unas notas, que te veas con un margen de seguridad con respecto a lo que Sí, venían siendo históricamente los cortes, ¿no? sí, sí, yo hacía bastantes simulacros. Lo que pasa es que yo tenía muy controlado ya el tiempo, ¿sabes? Por otros exámenes que me estaba examinando, el Claro, tiempo lo tú ya tenía. habías ido a bastantes exámenes a lo tonto. Muchos. O sea, al principio es lo que le decía a ella, siempre me acompañaba a los exámenes y el primero era, o sea, no he llegado, me han quedado 30 preguntas por contestar y luego ahora ya le dabas, no sé, igual que los otros compañeros que has entrevistado, yo creo que di como no sé, pues repasé a lo mejor el examen, en una primera vista, pues ticaba todas las que sabía que estaban bien, las ponía directamente en la hoja de examen, dejé a lo mejor 15 o 20 para una segunda o ulteriores vueltas, pero la hice, sí, eso, en no sé, a lo mejor 40 minutos, una cosa así, efectivamente, donde estaba el meollo, eran las 20 preguntas y ahí dediqué todo, todo. Y luego las hice y volví otra vez por si acaso hay algo que se me pasó, que dejé o demás. Ujú. Y en mi caso, bueno, Pero, perdona un segundo, un par de apuntes, si me permites. sí, Porque esto agobia, yo creo que cuando empiezas, hay mucha gente a la que le puede impresionar cuando te pones con un examen y tardas solo en leerlo el tiempo que tienes en el examen. O sea, dices tú, sí, ¿cómo, claro, cómo puedo llegar a hacer yo esto en ese tiempo y que me sobre tiempo para repasarlo y todo eso? Eso se adiestra, o sea, eso se entrena. Lo digo porque se al entrena. principio agobia Sí, mucho y dice, esto es imposible, ¿cómo voy a pues, hacer y pensar cada pregunta? Y es muy sencillo porque es una cuestión de práctica. Cuando has hecho muchos test, tu ojo es como un lector de códigos de barra. O sea, las preguntas son códigos de barra, entonces ¡pa! Y ya sabes el precio, ya sabes dónde está. Porque tu ojo va al el nombre de la ley, lees un poco en diagonal, buscas los sí, elementos así y hace pa, 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 sí, 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 y lo sí, va sí, resolviendo y se agiliza muchísimo. claro, Y, claro. y luego te digo, te has adentrado ya en el examen, si te parece. Vamos a volver. Estaba hablando antes que te he sacado yo mismo, perdóname, del No, no. momento en el que dices que el día del examen, ¿vale? O sea, volvemos a eso. El día del examen dice la noche antes duermes bien, es el cumpleaños de tu mujer, vas para allá y cómo es el día. Bueno, pues como te estaba diciendo, en el día nada, llegamos ahí igual con media hora de antelación, sobre las 9:30, yo creo que llegué bien y tal, porque el sitio lo controlaba perfecto. Bueno, fue donde el año pasado, sabía el sitio, sabía todo, el mismo aula, es que fue el mismo aula, el mismo todo, el mismo todo. Mismo frío, Pues espera, a ver, tenía que... no, pues hacía era en septiembre, diciembre. hacía... No, no, hacía más frío, Ah, sí, no, más era, fresco. perdona, no, Septiembre, diciembre, claro. pero esta fue diciembre, la tuya fue diciembre. Sí, lo que pasa es que hay días que hacen un poco mejor, otros un poco peor. Y no, no hacía un día malo de frío, frío, frío. No, pero sí, hacía fresquito. Ujú. Vamos, calor no hacía ninguno. Y bueno, pues sí, a las 9:30 llegamos y nada, entré para adelante. Sinceramente, me como un plátano. Antes de ir a los exámenes, me como un plátano. Sí, creo que lo hace mucha gente. Porque otra Pero lo, gente lo come. del plátano, perdóname, pero lo del plátano es una cosa que yo dije una vez y no sé si es que No, eso se ha no, generalizado o lo hace mucha gente porque sí. sí, sí, en mi caso es porque sí, porque siempre he comido plátanos antes del examen. Me voy, Ah, vale, salgo vale. del... Sí, sí, sí. No, no ha sido por ti en tu caso, soy completamente sincero. Pues salgo del coche, cuando dejo el coche donde sea, me voy comiendo el plátano y cuando llego allí, pues lo tiro. Voy al servicio y nada, cuando quedan eso, 10 minutos, pues me voy, toma lista, etcétera, etcétera. Siempre me tomo un plátano porque viene, no sé, viene bien por el tema del estrés, de la concentración, el potasio, yo qué sé. Sí, siempre. Ujú. Y bueno, pues hice el examen, o sea, quiero decir, a las 9:30 entramos, hice el examen. La verdad es que estaba relativamente relajado porque no es lo mismo llevar uno o dos exámenes encima, que eso es lo que todo el mundo dice y es completamente cierto, toda la gente que esté escuchando esto ahora. Cuantos más hagas, aunque sepas que vas a morir en la orilla, como tú dices,
es mejor que vayas y que hagas los exámenes, como sea, porque vas a cogiendo experiencia. O sea, yo en los últimos exámenes, en el primero y en el segundo y en el tercero, estaba nervioso, que se me caía el bolígrafo, o sea, quiero decir que estabas nerviosísimo y eso te resta mucha concentración. Y en estos últimos, o sea, yo en este en concreto me acuerdo perfectamente dónde estaba, sentado y todo, y no tenía ningún nervio de nada. Y soy bastante nervioso, activo, no tenía cero nervios, prácticamente cero nervios. Pues eso Y es, eso sí, es un que es don, o raro, sea, ¿eh? Ah, es raro, te eso quiero decir que es los primeros. muy, muy raro, ¿eh? O sea, eso es Excepto cuando llegué a vamos a ver, hice todas las preguntas de las primeras, que me salió bastante bien y dije, bueno, esto lo paso seguro mejor que el año pasado y demás. Y en el segundo, pues fue una circunstancia un poco rara, o sea, en la segunda parte, en las 20 el preguntas supuesto. famosas, en el supuesto, siempre lo llaman las 20 preguntas, no sé por qué. En el supuesto, Son 20 preguntas, no, porque son 20 preguntas, lo digo para que la gente se ubique. Claro, sí, son claro, claro. supuestos de 20 preguntas, sí, sí. Vale, pues cuando en el supuesto digo, venga, vamos al supuesto. Y entonces cogí el supuesto uno. Y, y la primera y la segunda y la tercera creo que bien, no, esta es la A, la B, esta es la C y tal, pero de la tercera a la 12 o 13 dudaba muchísimo. Pero cuando te digo que dudaba muchísimo, digo, bueno, no puede ser. Digo, ¿esta es esta o esta? Pero no las hacía 100% seguro que era esta. Digo, ¿esta o esta? Ojo. Y la siguiente, no, esta o esta, la siguiente esta. Y ya me acojoné un poco. Me acojoné un poco cuando vi que en el primero no atinaba, o sea, estaba seguro que era la B o la C, pero no estaba seguro que era la B. Estaba entre la B y la C, la siguiente, entre la D, entre la C y la D, la otra, entre la A y la B. Digo, no, esto no puede ser. Entonces, la verdad es que ahí ya o sea, el cerebro, ¡bum!, se me puso a 100. Y entonces dije, espera un momento, vamos a por el segundo supuesto. Y fui a por el segundo y en el segundo me pasó todo lo contrario, que solo dudé entre dos, que son las que fallé, claro, como siempre. O sea, en el segundo supuesto, luego fui la primera, la segunda, la B, la C, la D, la A, la B, todas. O sea, todas, 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 todas sabía que estaban bien, seguro. Menos un par de ellas que las estuve dudando y no te exagero, tenía ya todo súper controlado, todos los tiempos. La primera parte ya tenía, digo, hasta aquí, ya no hay más, esto está perfecto, lo dejo. Y en el supuesto estuve, no te exagero, si fueron, no quiero mentir, pero entre 10 y 15 minutos entre dos preguntas. Una Y pregunta, me, o sea, un momento. ¿Dos preguntas o una pregunta, dos opciones de una pregunta? no, dos preguntas, básicamente estuve entre las dos unos 15 minutos. O Vale. sea, intentando escudriñar mi cabeza todo lo que pudiera saber. O sea, fue increíble, pero lo demás lo tenía ya súper controlado, lógicamente. O sea, sabía que todas las eran las que eran, punto pelota, pero estaba entre dos, entre dos y luego al final la fallé. O sea, fue increíble, digo, pero ya, o sea, podía tirarme 15 minutos porque sabía que las de la primera parte las tenía súper controladas y las 17 del segundo supuesto las tenía súper controladas. No, Sabía que eran 18, ¿no? esas. 18. Has Sí, dicho pero que es que tenías dejé dos. una. Es que dejé una. Ah, una, digamos, la dejaste en blanco, no o sea, una tenías claro que le ibas a dejar en blanco. Una la dejé porque la dudé muchísimo, muchísimo y dije, "Pff, es que no me voy a arriesgar, creo que me voy a arriesgar". Y Vale, estuve entre... y dudaste mucho en dos de ellas, entre Sí, dos opciones de dos preguntas, con lo sí. cual esas dos las fallaste, te quedarías con un 16,33, ¿no? De nota. No, al final no he mirado exactamente por qué, pero tengo un 17. Saqué un 17. Tengo un 17. Son un 17. 17 y 3 mal. Tres mal, no, sería una en blanco, Porque creo que fallé en la de reserva, la del supuesto. Creo que también la fallé. La de reserva del supuesto. pero entonces no, pero entonces en netas no puedes tener un 17 en netas. Si tienes tres mal, no puedes tener un 17 netas, tendrás un 16, ¿sabes? 17. Si Tengo tienes, 10. Pues algo he contado mal, pero tengo un 17 en las notas. Tengo un 17. Tengo un 17 en vale, las notas. Tengo un vale. 17. La verdad es que no lo ni siquiera, si te soy completamente sincero, no he repasado el examen. No lo he repasado. Tú saliste de ahí y dijiste, yo me piro, yo no quiero Es saber que nada. si te cuento luego, que ya no sé cuánto tiempo nos queda, pero te cuento la última anécdota de lo de las notas, cuando me enteré de las notas, porque eso fue.
fue de traca y Pero tal. un momento, perdona, por no Sí, sí. saltarnos demasiadas cosas. Sales del examen y ¿qué sensaciones tienes? Supongo que Ah, buenas, ¿no? vale. La primera parte de bien, el Sí, supuesto. y el supuesto sabía que estaba bien. O sea, que estaba bien, que la nota de corte yo creo que la pasaba y todo bien. Entonces, bueno, cuando salí fuera me dijo mi mujer, ¿qué tal? Y le digo, bien, bien, creo que bien. Ella ya me conoce, claro, lleva muchos años conmigo y sabe si está bien o ese bien es una mierda. Y entonces sabía que ese bien era de bien, que estaba bastante bien. Claro, no puedo decir, hola, me ha salido súper bien, ha sido fantástico, he sido el mejor. No, porque es que no sé. O sea, yo no soy así. Y entonces dije, me ha salido bastante bien, bastante bien. Y entonces, bueno, pues nos vinimos para acá y luego fuimos a la comida porque era su cumpleaños. Teníamos una comida con los suegros, y Claro. sabía que me había salido bien, sí. Y entonces luego que no se me olvidara subrayar el supuesto 2 porque si haces el supuesto 2 y no subrayas que era el 2 pues la liaste en el examen. Sí, eso lo miré todo, que lo tenía todo centradito y tal. Y en el supuesto 2 no dudé prácticamente nada del supuesto 2. Y eso es lo que fue. Entonces salí bien. Vale, ahora, ¿cuándo te enteras y cómo te enteras de que está la cosa? Vale, pues como todos estamos ahí en foros, múltiples historias y demás, pues creo que salió una nota el 24 de marzo, las notas, el 24 de marzo. Pero a mí yo soy de una manera que no me gusta mirar, no me gusta puntear, salvo en contadas ocasiones, no me gusta puntear hasta que no salen las notas oficiales. O sea, al día siguiente sale la plantilla provisional, luego la plantilla definitiva, etcétera. Pero ¿Que no hasta te que no gusta salga, puntear? Has dicho, no me gusta puntear. no, quiero decir, cuando salen las plantillas definitivas, también pasé de las notas. Pasé. Yo chulo de mí, pues digo, paso. No lo sé. No me acuerdo ahora cuándo salieron, pero la plantilla definitiva salió el día X y dije, no, hasta has mirado las notas, me lo podían haber dicho pues como 140 veces. ¿Has mirado? No, Y no he tú no. mirado. ¿Y cuándo las quieres mirar? No, es un día de estos. Y entonces salieron ya las notas definitivas el 24 de marzo, creo que fue, y en mi caso, pues estaba, bueno, en un pueblo haciendo unas instalaciones, unas cosas, ¿no? Y entonces ya cuando acabé de un sitio, dije, todos hablando, no, porque yo soy, porque ahora yo he aprobado, yo no sé qué, no sé cuál, y yo no había mirado las notas. O sea, que no había mirado si estaba o no estaba. No le dejaba mirar a nadie. O sea, a mi mujer le digo, déjame que te miro yo. Digo, no mires. Porque es que si no salgo, me llevo un palo que me muero. Bueno, pues estaba, tú imagínate, tenía la cabeza totalmente fuera de control cuando estaba por ahí. Y ya cuando dije, mira, me voy a parar. Y me acuerdo perfectamente donde me paré con el coche, saqué el teléfono y miré justo, no quería equivocarme, pero tú imagínate que miras administrativo y descargas el PDF de administrativo en vez perdón, de auxiliar en vez de administrativo y no sales. Y dices, pues ya la he cagado. No, bueno, pues mirando perfectamente, administrativo, perdón, auxiliar técnico de no sé qué, no sé qué, no sé qué. A ver, administrativo del Estado, tal, tal, pum. Listado de aprobados, no sé qué, este. Imagínate, estaba con el móvil, ¿no? Porque estaba en un pueblo perdido, con el móvil, paf. Y entonces yo me llamo Eladio, ¿no? Entonces tú sabes. Y normalmente este es un nombre poco usual. Y nos presentamos en las posiciones, pues entre 3, 4, 5. En esta creo que nos presentamos 8 personas, más o menos, Ocho Eladio. de las 60 y pico mil, 8 personas y luego presentadas. No, nos presentamos 8, creo, sí, de los 36.671 que creo que fueron los que nos presentamos definitivos al examen en toda España. Bueno, pues busco, me descargo el PDF, me lo descarga, me lo veo y le doy a la lupita de buscar, ¿no? Y entonces le doy a buscar mi nombre, cada unos segunditos, entre qué tal, y entonces ¡pum! Se Y tú ahí, para. No, pero claro, se para y solo hay uno de uno. O sea, veo que hay hostia. uno de uno. Y digo. Y digo, claro, en un teléfono, imagínate, yo que estoy medio miope también, veo, joder, ¿dónde se ha parado dónde se ha parado la lupa? Y se paró como en la R, yo me ha pedido por la R, ¿no? Y aparece como, parecía que era la R, ¿no? Entonces, bueno, le das zoom con el S
Y cuando abro y veo mi nombre, ¿no? Que es lo que dicen todos cuando, porque ahora te contaré, cuando veo mi nombre allí, digo, pero, pero ¿esto qué es? Pero, ¿y esto? Y digo, pero R, pero ¿cómo? Pero si soy yo. Y digo, si tengo la nota aquí, pero ¿qué es esto? Bueno, me puse, es una nota que siempre, claro, te acordarás dónde lo viste, dónde lo hiciste. Me temblaba la mano, o sea, me temblaba el teléfono, no podía mantener el teléfono en la mano, o sea, se me caía de las manos. Tuve que relajarme un momentito, llamé a mi mujer, claro, se me puso a llorar también. Bueno, fue una pasada de alucine, o sea, una cosa, pero lo has visto bien, pero digo que sí, joder, solo me presentaba esta, pues tendré que ser este, el que estoy aquí, yo qué sé. Bueno, o sea, fue una virguería. Luego vine para casa como un zombie, claro. Venía con el coche, no como un zombie, pero que has traído totalmente. Digo, vamos a ver, pero no puede ser. Digo, sí, sí. ¿Qué nota tienes y qué no sé cuál? Digo yo, pues yo creo que estoy por la mitad, porque no sé, pero no es mala la nota, no está mal, no sé qué. Y esa fue una anécdota curiosa. O sea, que lo dejé para el último día, la última hora, el último minuto, y lo vi en cualquier lado, mi, mi nota, y que se había aprobado o no. Ya. Y la verdad, Hombre, que en tu caso, verás, si hubieras visto la plantilla y hubieras visto que tenías un 17 o un 16 o lo que sea, te habrías podido quedar tranquilo de antes con bastante claro, seguridad. pero Déjame que soy te lo un diga, tonto. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero soy así, le dije, no, no, venga, lo No, claro, miro y claro, esto tal. es muy, muy personal. Esto es ultra personal, está Totalmente claro. personal. Sí, sí, ha habido fue personal y bueno, pues ha sido así la anécdota y lo vi en un sitio que no, bueno, que distinto. Y fue Sí, curioso que y no sí fue, era. que es como, sí, que me viene un símil un poco, como el que se reserva para una ocasión especial y luego, yo qué sé, compras caviar para una ocasión especial y un día te lo acabas comiendo muerto de Es hambre en algún sitio con los dedos, exactamente. ¿sabes? Exactamente, exactamente, pero que te cuesta asimilarlo, te cuesta entenderlo y te cuesta, o sea, al principio como es lógico, mira, yo he visto muchos vídeos como el que estamos grabando de gente, me acuerdo ahora un chico perfectamente que era de Andalucía, que hizo el examen en Huelva o algo así, que no recuerdo ahora, y que dijo que cuando hizo el examen y luego vino para casa, porque he visto muchísimos vídeos vuestros, y que se metió en la cama a las 9 de la noche y hasta el día siguiente porque estaba la presión que tenía psicológicamente, al final te pega un bajón y es que es verdad. O sea, es verdad, yo ese día, imagínate, me he levantado, había dormido 5 horas, nos habíamos levantado a las 7 y pico. Todo el día tal, ven para acá, la comida no sé qué, y luego para más Inri, mi mujer dice, pues vamos a ver las luces de Navidad, porque ya las habían puesto las luces de Navidad. Eh, no tenía Y tú ni, ahí viendo la luz de Navidad con las pupilas. no tenía ni luces de Navidad ni leches de Navidad, o sea, no tenía ganas de nada. Y efectivamente, Ya, luego llegué a casa, creo que me tomé un vaso de leche o algo y me metí en la cama a las 10 como mucho, yo creo, y hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Porque te hace el cuerpo, ¡bum! ¡Bum! y te, pe- el bajonazo. y te pega un bajón impresionante. Sí, sí, es Ujú, verdad. Eso yo ujú. nunca lo hubiera pensado, pero es así. Sí, sí, es así. Bueno, estamos grabando esta entrevista eh, con la inminencia de la publicación de la oferta de destinos, con lo cual todavía no sabes qué va a ser de ti. Pero ¿tienes ideas? ¿Tienes algún plan? ¿Predilección? Sí, mi plan es quedarme bastante cerca o incluso en mi provincia o la limítrofe por la nota, porque no quede mal y creo que está bien. Pues como ya te dije, he hecho pues bueno, pues un Excel de cómo quedó el año pasado, la gente con las notas, de dónde era cuando se examinó, dónde se examinó, más o menos lo que prácticamente hacemos todos, yo creo y a dónde quedó la última plaza en qué provincia y esperemos que me toque en mi provincia o en la provincia limítrofe más o menos, porque la nota no es mala, tampoco es la mejor del mundo, pero no es mala. ¿Qué Y nota, en esperemos qué que así. posición quedaste al final? La que salió el día 30 de mayo, el que es con la de El con la cupo, ¿no? de reserva de cupo, sí, 1856. No es buena, pero bueno, tampoco mala, dentro de lo que cabe. Hombre, hay que recordar que estamos hablando de una convocatoria con 5.000.
400 plazas, ¿puede ser? Sí, 440, sí, 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 No, claro, sí, sí. que eso, que Bueno, sí que viene a ser un poco el primer tercio, límite inferior del primer tercio, más o menos, ¿no? sí, más o menos, más o menos. Yo creo que era como el 30% o una cosa así desde arriba, Vale. sí, 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 que tampoco sí. verás que, que hay muchísima gente por debajo. Claro, es que como Y sobre todo fuera del corte, ¿sabes? Ahí sí que hay un montón de gente. Claro, es que eso es lo que a mí me gusta o sea, me gustaría que entendiera la gente que si ve este vídeo alguna vez, que no sé si saldrá a la luz, si no saldrá, pero si sale que Sí, sepa claro que que saldrá, hombre. hay gente que detrás, nos examinamos exactamente 36.671 si no me equivoco, porque creo que me quedé con el dato. O sea, si tú has quedado, en mi caso, de los 1.800 primeros hasta llegar al corte quedan otros 3.000 o en la posición que hayas quedado y has quedado dentro de ese corte que sea de 2.000 3.000 4.000 y se han presentado 36.000 por detrás, o sea, te has quitado 30.000 personas y has subido, o sea, has hecho un examen muy bien en la posición que te quedes, o sea, que te quedes de los últimos, que sea lo que sea, pero que es muy importante, creo, o sea, es una pasada. No, y O que te digo una sea, cosa, te digo una cosa, que yo estoy, o sea, yo creo que cualquiera está en la oposición, hay casos de todo tipo, ¿no? Pero tú estás metido en la oposición y a ti te dicen, mira, te garantizo ahora que quedas el último de la convocatoria, en cualquier momento, incluso el día del examen. Vamos, yo firmo con sangre, me voy a Ceuta, me voy a Baleares, a es- Ibiza a poner claro. copas, Sí, 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 eso es ¿sabes? lo que pasa, que queremos todo, es lo que pasa, que queremos, y una vez que ya has Ya hecho eso, queremos más. O sea, queremos vas- más. Queremos. Ya tengo la plaza, ahora no sé qué. Ay, porque ahora, por ejemplo, el otro día en el grupo que entré y digo, estuve a esto de cerrarlo, te lo juro. Porque ya lo sé. entré en el grupo de WhatsApp y vi Ya. que había dos o tres que se estaban ahí enredando con unas chorradas, con uno que se había calentado, se había enfadado. Digo, vamos a ver, señoras y señores, ¿qué está pasando aquí? O sea, habéis sacado una plaza y estáis nerviosos, estáis atacados y os estáis discutiendo entre vosotros porque uno ha dicho no sé qué, que si lo de la... Yo tampoco, yo no lo entiendo. Yo No, eso no lo no, entiendo y la gente se pone a veces un poco histérica sí, con la incertidumbre y con unas historias que digo, macho. Recuerda, o sea, es que se te ha olvidado de dónde vienes, se te ha olvidado de dónde estabas cuando claro, opositaste. claro. Y es que además es que o sea, nadie te ha regalado nada en esto. O sea, eso que No. sepáis que nadie te ha regalado. Bueno, eso lo sabe cualquiera que está estudiando 100% las X horas que esté al día. O sea, nadie te regala absolutamente nada. Si tú has sacado un 60 un 40, un 50 un 80 un 70, o sea, es tuyo y no te ha regalado a nadie. Y detrás del 5.440 en este caso, ha quedado mucha gente, o sea, que no ha aprobado. Del 5.440 hasta el 36.000 hay, Y gente, muchos de ellos que tendrían muy buen nivel, que se habrían quedado fuera porque a lo mejor tuvieron un mal día o por lo que al sea. O sea, día. que hay gente que seguro que venía estudiando mucho Sí, y aún sí. así Y no lo han conseguido, ¿sabes? te quedas un mal día de que las preguntas del supuesto pues no te cuadra ninguna. Yo que sé que estás un nubilado, has dormido mal, tienes dolor de cabeza terrible, jaqueca o cualquier circunstancia, te vas al hoyo. Eso es así. Es verdad, Eladio, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que si vas bien preparado, pero de verdad. O sea, si has dado 5 vueltas, estás sacando muy buenas notas, es muy difícil. El día del examen te tiene que dar un tabardillo muy gordo Sí. para hacerlo rematadamente mal. O sea, pueden pasar cosas. O sea, hay casos. Has dicho antes lo de señalar el supuesto. Yo tengo una alumna que la pobre mía no señaló el supuesto y se la han cargado por eso, ¿sabes? Pero me refiero que tú te sepas la materia y lo hagas rematadamente mal es muy complicado. O sea, y porque la gente no va al examen súper fina siempre. Tú siempre vas sin haber dormido, atacado, no sé qué. Sí, 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 sí. Es complicado que te equivoques. Siempre te vas a equivocar en una o dos, algo así, Siempre, siempre. pero es que te lo sabes. A mí me da rabia cuando ves las notas y ves que hay gente que ha hecho las 20 del supuesto. Dices, joder, las 20 tío. Pero es muy Y complicado, Eladio. O sea, hacer las 20 del supuesto es que es una. O sea,
ten en cuenta que son eso, 30 y pico mil personas. Por estadística siempre va a haber 20 o 30 que hagan las 20 del supuesto, o sea, 20, 30, 40, los que sean, ¿no? Lo que Pero sea, sí. que es que, pero que no te tiene que dar rabia, o sea, que es que no, es natural, es normal, es una cosa estadística. Y tú hablas con la gente que hace las 20 y, hombre, yo creo que la mayoría te va a reconocer que al menos en una o dos tenía dudas y hizo un poco Sí, de, una cierta, cara asumió cruz. cierto riesgo, claro. Y yo la verdad las tuve también en esas dos y no sé, pero ya nada, o sea, ya lo dejas, lo hiciste mal y ya está, pero yo sabía que las demás las tenía bien, que esa es la historia. Y Mm. entonces es lo que es. Bueno, volviendo a lo que te preguntaba antes, ¿te planteas quedarte por tu tierra? Y en cuanto a, bueno, es para ti tan prioritario quedarte por tu zona que te da, entre comillas, igual si es un SEPE, si es seguridad social o si es una subdelegación del gobierno, ¿no? Sí, hay un poco, no me da exactamente igual, entre comillas, sí. Claro, en el foro que hay de la web, es que hay frases para todo. O sea, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Entonces ya no sabes ni lo que es bueno ni lo que es malo y tal. No es, en mi caso no es prioritario, prioritario, prioritario quedarme en mi ciudad o la limítrofe. Creo por nota, entiendo que sí, pero no lo sé. Y si me tengo que desplazar, me desplazo, pero no tengo ahora mismo una predilección de si SEPE, Seguridad Social, delegación, ministerio, que aquí no hay, lógicamente, pero ya se verá, ya veremos, porque Ujú. estamos ahí en el aire a las expensas ahora mismito de que salga en breve y no tengo una predilección, sinceramente, no. Sinceramente Vale. no. ¿Y tienes ganas? ¿Tienes ganas de empezar a trabajar o estás bien así? Porque hay mucha gente que se angustia muchísimo y yo creo que el que vea la entrevista estando en la oposición va a decir, esta gente está loca, porque la gente se agobia mucho en la espera y lo pasa muy mal por la Mm, incertidumbre de no saber cuándo salen los destinos y todo eso, cuando realmente tienes unas vacaciones no pagadas. O sea, tienes la absoluta certidumbre de que vas a tener trabajo para toda tu vida y hay gente que lo lleva mal. Bueno, no sé tú cómo lo llevas. Yo lo llevo, bueno, como todos, más o menos bien, yo creo. O sea, no lo llevo ya cuando dices ya te quedan, ya se acaba el plazo de reclamación de lo de el anexo 2 y todo eso. Y bueno, pues no lo lleva, yo no lo llevo realmente mal. Estoy un poco a la expensa así de a ver eh, cómo se hace, cuántas plazas hay, en la provincia y todo eso, pero no lo llevo realmente mal, no. Y me da igual, a ver, no es que me dé igual, igual, pero bueno, a lo mejor priorizo un poco en quedarme en mi zona a si es SEPE, delegación, lo otro, sí, pero no lo llevo mal, no lo llevo súper estresado y tal, porque cada vez que entramos, yo entro en el foro, hay 300 mensajes que todos dicen lo mismo, que uno piensa, que el otro dice, es una locura, o sea. Es Ya. una locura, la gente se come mucho la cabeza, sí, Sí que es verdad mucho. que a veces es que depende mucho de la persona, ¿sabes? En tu caso, quizá la información que pueda aparecer ahí no te es tan importante porque tus circunstancias tienes que ir a por tu provincia y tu zona y ya está. Pero el que a lo mejor va a elegir destino en Madrid sí que Claro, tiene, claro. tiene que indagar y le va a venir bien enterarse de lo que ahí puede aflorar. Sí, sí, no, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Cada uno, como todo, como alguien ha dicho en el foro y que tú dijiste en el foro de WhatsApp, cada uno tiene su circunstancia y tiene que atenerse a ellas. Y no es lo mismo la mía que la de Juanito o Pepito. Y ya está. Y pues está más o menos Mm. estresado, más o menos nervioso, más o menos tal. Y te puede interesar quedarte más cerca. Si eres muy, muy joven, te vas lejos por dinero o no, o sí, o depende. Blanco, negro. Da Mm, igual. Pero bueno, sí, la vale. verdad es que bueno, sí, te queda algún peso de encima, sí, sí. Pues, pues nada, Eladio, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo, exhaustivo, rico e interesante. Me hablabas que había dos anécdotas, has contado una, no sé si tenías alguna otra en la recámara del post sobre el aprobado o hablabas en general en plan un par de Ahora anécdotas, hablaba, sí, te porque decía fue la del coche, esa que me tuve que parar y tal, y que realmente sé que fue un.
Es que eso, yo siempre cuando leía los vídeos tuyos, cuando veía vídeos tuyos de gente que aprobaba y tal, me acuerdo perfectamente, esto fue en mayo, antes incluso que he visto vídeos y tal, lo mejor de cada casa. Leía todos los vídeos y los veía y claro, es que esto es curiosísimo porque es una cosa que, claro, que piensas que puede pasar, que puede pasarte, pero no lo visualizas hasta que pasa. Quiero decir, ahora ese tío, esa mujer, esa chica, ese lo que sea, que se ha esforzado, que no sé qué, que no sé cuál, y de repente ya lo tiene, que se ha esforzado 20.000 horas, ha hecho no sé cuánto, un año entero, 8, 10 meses, lo que sea, horas después de trabajar, después no sé qué, decía ya, oye, qué tío macho, que después de todo eso y lo consiguió y tal. El otro que hacía lo otro y lo consiguió y tal. Y dices, joder, pues a lo mejor a lo mejor algún día me pasa lo mismo, pero nunca lo piensas, o sea, hasta que te ves en una puñetera lista. Es que es verdad. Es que si no lo ves, yo cuando lo vi aquel día, la verdad es que te quedas diciendo, no puede ser. O sea, pero seguro. Sí, sí. Me acuerdo, sabes, mucho de la entrevista que hiciste a tu hermano hace poco, o hace X tiempo, pero la he visto un par de veces y tal, que se quedaban, pero ¿cómo? Pero en serio, pero vamos a ver, pero que no sé. Sí, pero o sea, haces un Pero montón también porque, ostras, porque a mi hermano yo le hice la bromita. No sé si y te la acuerdas bromita, sí. lo que Sí, sí, pasó sí. con la entrevista de mi hermano, que quien la quiera ver, si la busca en la lista de entrevistas, creo que le he hecho dos, y es la que salimos en el jardín, ¿no? De allí en la casa de mis padres. Y lo que le hice fue, le dije, José, que no, que nos han, no sé si nos han hackeado la página o una cosa así. Corre, mira, no sé qué. Y él, ¿qué dices? No sé. Y de pronto le mostré el BOE con su nombre. Digo, Sí, que sí, estás aquí en el BOE, macho. Y dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo que...? Sí, sí, sí. sí, sí. Es una cosa Claro, que eso si no lo ves. es un Sí. descoloque. Sí, es que parece mentira, pero cuando te ves en el BOE y tal, que luego sales ahí, y sobre todo cuando ya sales que no te aparece que aportes documentación, si no estás en el anexo 2, lo mismo que se dice en el foro ahora de la web, dice, has mirado cuando sale algo de nosotros de la AGE, has mirado a ver si estás en el anexo 2? Creo que en el anexo 2 lo hemos mirado 142.000 millones de veces. A ver si estabas en el anexo 2 que te pedían documentación y todo eso. Has mirado la carpeta ciudadana, a ver si no sé qué. No, pues a mí no me ha mirado, a mí no lo otro. O sea, ha sido esto realmente desde marzo, Semana Santa para acá, lo otro, continuamente mirando, mirando, empapándote de todo. Sí, ahora estás mirando otra cosa que no estás mirando, digamos, el temario. Pero cada cosa tiene su historia y sí, sí que se consigue. Aquí tienes una prueba de un tío normal y corriente de la calle. Normal y corriente. Yo creo O que sea que es importante tener fe. Cuando te pones a sí, opositar, tienes que estar estudiando y, y tienes que estar metiéndole horas y tal, pero yo, por ejemplo, no porque me crea más listo que nadie, porque no lo soy, pero yo sabía que lo iba a conseguir. O sea, es importante tener la certidumbre hasta el punto de visualizarse uno, ¿sabes? sí, Visualizarse habiéndolo conseguido y diciendo, estoy trabajando, mi vida está ahí, a ese otro lado. Y eso es sí, súper importante porque te anima mucho, te moviliza, te mantiene ahí con un buen sí, ánimo, ¿sabes? sí, sí, Y si a eso le sí, sí. sumas que estudias y notas que de verdad estás ganando, te estás acercando, Sí, pues se cierra un poco el círculo. sí, yo creo que sí. Em, Es así. pues sí, no sé, Ladio, si para terminar la entrevista quieres añadir alguna cosa más. Pues sinceramente, muy poquitas. Creo que quería decir todo lo que he dicho, y es que es lo que dicen todos los compañeros, y la próxima entrevista que hagas te dirán lo mismo. El otro, o sea, sí, son dos cosas fundamentales, como yo te he dicho. En mi caso, o sea, tienes que estudiar y tienes que tomártelo en serio, o sea, no decir, venga, ahora media horita, ahora una horita, ahora no sé qué, mañana no, mañana sí, tal, no. Tienes que meterte a full y sí, la verdad es que cuando llevas ya unos cuantos meses que sabes que vas bien, yo creo que en el examen, yo en mi caso es lo que te dije, iba súper tranquilo porque sabía, valga la redundancia, que lo sabía y lo controlaba más o menos. Y quiero decir que se anime cualquier persona, porque si lo he conseguido yo, no soy un ingeniero de nada, un tío completamente normal y corriente.
solo que hacía muchas horas. O sea, yo realmente es lo que te he dicho. Yo se me caía la cabeza en esta mesa en el verano. O sea, pero sinceramente que los ojos se me hacían pequeños. O sea, que tenía, estaba así que se me caían los ojos después de haber comido un día de calor. O sea, imagínate, se me caían los ojos. Respiraba, es lo que hacía, decía, respiraba, digo, venga, venga, para adelante. Y seguía y tal, luego ya empiezas a espabilar y sigues. Y así un día tras otro, un día tras otro, o sea, un día tras otro. Un día lo dejas, perfecto, pero al día siguiente tienes que volver y tal, hasta que machaques el temario. Y había una parte que tú no sabías tal, pues esa parte yo me la destrozaba, que es lo que hacemos todos, quiero decir, la destrozaba hasta que te lo sabías prácticamente de memoria. Y yo me aprendí y yo creo que aprobé, como le digo a todos los amigos, amigos de verdad y familia, sobre todo amigos que son los que más confían en ti, en unos cuantos. Yo aprobé por la mnemotecnia que vosotros habéis sacado, o sea, en mi caso ha sido por eso y por los esquemas que están muy bien hechos y te son muy fáciles de aprender para mí, o sea, fueron muy fáciles. El método de estudio, ¿qué más quieres que te diga? O sea, el mejor, no hay otro. O sea, fue un 100% entrar y aceptar, o sea, de lleno. En cuanto ves un vídeo, yo, en mi caso, fue porque estaba entre dos y uno en concreto fue el director de esa academia. O sea, yo lo vi que no me transmitía absolutamente nada. Es como si fuera un robot que te estaba diciendo una charleta y no empatizaba nada con, o sea, era una cosa súper seca y eso me Mm. tiró mucho para atrás. Y entonces cuando vi el tuyo, ve una diferencia totalmente abismal, o sea, de la noche al día y fue ver la luz, totalmente, en mi caso, en otros no sé. Pues bueno, me alegro mucho. Y nada, quiero aprovechar, no quiero despedir la entrevista sin darte las gracias, Eladio, por haber dedicado este tiempo a compartir tu experiencia conmigo y con la gente que vea esta entrevista. Yo te lo agradezco mucho porque Sin problemas. ya, ya sabes, te puedes imaginar eh, que nos ayuda mucho, ¿sabes? Nos ayuda mucho para dar a conocer nuestro trabajo, para visibilizarlo y también pienso que ayuda, como siempre digo, también a la gente que está en el otro lado, ¿sabes? Porque dices, ostras, una persona normal y corriente que lo pasa Normal. mal, que se pasa mal, que no, o sea, que para que la gente que diga, ostras, yo estoy aquí sufriendo, ¿qué me pasa? Te pasa lo que le pasaba a Eladio, lo que me pasó a mí, que es que se pasa mal, pero se consigue. Sí, sí. Mm. Yo ha habido días, bueno, faltaba decirte que ha habido, sí, algún día de los raros y extraños del principio, sí que fue del principio, esto fue del principio, que dije yo, pues eso, digo, ¿tú crees que esto merece la pena? ¿Lo estoy haciendo bien? O sea, esto, las horas que voy a echar aquí, o sea, se te pasa. Dudas, claro. Sí, te pasa la vida, o sea, dices, pero bueno, esto digo, ¿tú la cantidad de horas que vas a hacer aquí te merece la pena? Las cientos Ujú. y cientos de horas que vas a estar aquí, porque lo miras al principio y ves una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Luego lo miras con el tiempo y dices, pues sí, ha merecido la pena, pero al principio alucinas, o sea, dices, ¿estás seguro? Sí, sí, venga, no, sí, pensando, venga, va, para adelante. Y sí, tienes que hacer eso. Y un buen método y ya está y punto, como es el vuestro. No hay más historia. Pues me parece un buen broche de oro para la entrevista. Eh, que lo dicho, te agradezco mucho este rato, Eladio. Espero que haya gustado y nos vemos en próximas entregas de lo mejor de cada casa. Hasta pronto. Muy bien. Gracias. Hasta luego.